El Tenkaichi 3, pese a haber salido en el 2007 y a finales de la sexta generación, tenía muchos elementos sumamente épicos, de la que los juegos actuales de Dragon Ball carecen totalmente y ya quisieran tener. Es por eso que el día de hoy, y sin más dilación, te presento 30 cosas que son mejores en el Tenkaichi 3 que en el Sparking Zero. Agarres especiales de estiramiento. En el Tenkaichi 3 se respetaba la habilidad de ciertos personajes de estirar sus brazos. Por ejemplo, Piccolo en todas sus formas y Kid Buu, quien sabemos es un ser gelatinoso. Me gusta esta habilidad porque permitía sorprender a un enemigo alejado a distancia media. En cambio, en el Sparking Zero, este elemento, vayan ustedes a saber por qué, desapareció totalmente. Sin duda alguna, un punto bastante negativo para el sistema de combate de este título reciente. Agarres épicos. En el Tenkaichi 3, los grabs o agarres tenían más esencia y referenciaban momentos importantes en la serie. Por ejemplo, Gohan del futuro hará este grab en el Tenkaichi 3. En cambio, ahora en Sparking hace este, que claramente es menos llamativo y menos épico. Baby Vegeta en el Tenkaichi 3 hacía esta técnica curiosa de combos de golpes de ki. Ahora en Sparking Zero hace esta porquería genérica. Babidi, por su parte, cada vez que te atrapaba con el grab, te encajaba el aguijón robador de energía con esa extraña máquina, y esto potenciaba el daño de la técnica definitiva. Cabe aclarar que en el Sparking Zero esto ha desaparecido por completo. Combos de intercambio. En el Tenkaichi 3 podíamos impactar con una acometida al enemigo con un personaje y luego intercambiar por otro, transformarlo y hacer un combo donde este también puede hacer otra acometida más para aprovechar dicho cambio. También podíamos cegar o inmovilizar a un enemigo y luego hacer el cambio y aprovechar el stun para darle el golpe de gracia con otro de nuestros guerreros. Pues lamento informar que en Sparking Zero esto ya no se puede hacer, quitándole mucha sustancia y sobre todo esencia, dinamismo y estrategia a los combates. Una verdadera lástima. Se gasta tanto tiempo que el oponente volverá a poder cubrirse y defenderse. Los sonidos de impacto de golpes. En el título actual, los golpes pues suenan a lo que deben de sonar. No están nada mal, pero tampoco están bien. Escuchemos un poco. Pues bueno, en el viejo título de la Play 2 sí que se siente la potencia, el poder en cada impacto, algo que aunque sencillo, hace un gran cambio entre ambos títulos. Escuchemos un poco más. Cantidad de Vanish y Rushes. Este tema ya depende de quienes gusten de los balances en los videojuegos de pelea, pero en el Tenkaichi 3 todos los personajes contaban con un par de Rush o Vanish, o combinados, y estaba bien, esto se podía afectar con potaras. En cambio, en el Sparking Zero, la cantidad de Vanish variará siempre entre más poderoso sea un personaje en la serie. Es decir, entre más poder tuviera en la serie, más Vanishes o Dragon Rushes tendrá. Un ejemplo claro son Bills y Whis, que tienen casi 10 de estos. Esto claro no ha sido del agrado de muchos fans. La Dona Galáctica. La épica técnica de Gotenks era increíble y brutal en el Tenkaichi, ya que es imbloqueable, rápida y con daño más que competente. Buu Gotenks también comparte esta técnica con él, de hecho, lanzando la triple Dona Galáctica. Lamentablemente en Sparking, más bien en los primeros días, cuando este juego recién salió, estas técnicas estaban rotísimas, las nerfearon tanto, pero a tal punto que ya son inviables de usar. Ya no se pueden usar bien en combate y son sumamente lentas. Yo opino que, en lugar de bajarle tanto la velocidad, lo hubieran dejado en un punto medio, ni tan rápidas como al principio, pero tampoco así de lentas como están actualmente. Desgraciaron a estos pobres personajes. Parar acometidas con golpes. Si bien dicha mecánica está presente en ambos juegos, en el Tenkaichi 3 era más fácil prever la acometida enemiga y pararlo a golpes. En cambio, en Sparking Zero es mucho más complicado, y solo ciertos golpes pararán la acometida o nos salvarán de recibirla. Pero como digo, la probabilidad es considerablemente menor. El Taioken. Lamentablemente hubo un cambio importante con esta técnica. En el Tenkaichi 3 no solo cegaba al oponente, sino que podía llegar a parar sus ataques y siempre los dejaba vulnerables a nuestras técnicas.
Lamentablemente en Sparking, los personajes cegados pueden cubrirse y escapar fácilmente de esto, creando un cierto desbalance, por así decirlo, de alguna manera. Ya ustedes deciden si esto es algo pues bueno o malo. Enemigos a distancia. En el Tenkaichi 3 existían varios personajes que de hecho se especializaban en lanzar esferas de ki y hacer más daño desde lejos. Personajes como Vegeta, Babidi y Ub son un ejemplo claro. En Sparking Zero, por intentar balancear lo roto que estaba el dañar tanto desde lejos, ahora todos los personajes se limitan a tener que pelear forzosamente cuerpo a cuerpo. Hasta los personajes que no estaban especializados en ello en el viejo Tenkaichi, porque conservan muchas de las mecánicas y golpes que daban en ese título clásico. Si bien se puede manejar un estilo hacia distancia lanzando esferas de ki en este nuevo juego, y hasta existen cápsulas que los potencian, la cruda verdad es que es más difícil sacarle provecho a esto en este juego nuevo. Referencia a la serie: los androides no tienen ki. En algunos momentos vemos al androide 17 y 18 cargando ki con aura o volando con aura en el juego nuevo. Esto está mal. En el Tenkaichi 3 sí se respetaba la falta de ki visible en los androides, salvo claro, cuando estos lanzan técnicas de ki o esferas de poder. Choque de poderes. En el Tenkaichi 3 podíamos chocar poderes a cualquier distancia. A veces ocurrían estando sumamente cerca, lo cual, claro, era genial. Y el juego mantenía esta tensión y sobre todo mantenía estas distancias. En cambio en Sparking Zero, al momento de chocar poderes estos siempre estarán en una distancia predeterminada, que si bien no cambia la jugabilidad, se siente, ustedes saben, raro y menos épico, menos esencial y sobre todo menos intenso. Un apartado que estaba mejor hecho en el Tenkaichi 3 sin lugar a dudas. Más mapas destruibles. En Tenkaichi 3 todos o la mayoría de los escenarios de la Tierra eran destruibles, salvo poquísimas excepciones, y también Namekusei. Lamentablemente en Sparking, el planeta Namek es el único que conserva esta posible destrucción en mitad de la batalla. Y aunque el escenario del torneo tiene una animación única que debo reconocer que me encantó, de todas formas no provoca una destrucción considerable ni nada. Básicamente el escenario se vacía de gente. Es genial, repito, pero no se explica por qué no hay destrucción de escenarios en la Tierra. Aura de ki normal. En el Tenkaichi 3 era genial que, sin estar en modo Sparking, dependiendo de cuántas barras de ki tenías activas, pasabas de tener nada de aura, estando a niveles bajos, a tener una aura bien marcada al tener más altos niveles de ki, teniendo 4 o 5 barritas. Repito, esto sin estar en modo Sparking. Lamentablemente en el nuevo título solo podrás acceder a una aura épica estando en el modo Sparking, o máximo poder. Aclaro, se ve genial, se ve de hecho mejor que nunca, pero se perdió ese lindo detalle que sí existía en el Tenkaichi 3. Más mapas. En Tenkaichi 3 de hecho teníamos un número increíble de mapas, chicos, y bastantes locaciones de planetas y hasta el espacio exterior. Vaya, 35 escenarios en total. En cambio en Sparking, solo 12. Simplemente no hay más que decir. Aclaro que existen muchos más mapas modelados y creados en este juego, pero todavía no están disponibles. Técnicas que te teletransportan en medio del escenario. No se sabe por qué la decisión de esto, pero algunas técnicas normales o ultis te transportan al centro del escenario en Sparking. Si bien esto llegó a ocurrir en el Tenkaichi 3 también, solo se hacía con técnicas de acometida. No se explica a ciencia cierta por qué esto ocurre en Sparking Zero, aun cuando lanzamos superpoderes como el Final Flash y las esferas de destrucción, por ejemplo la de Kid Buu, y muchos otros ejemplos más. En Tenkaichi 3 simplemente las técnicas definitivas pegaban y ya, y te dejaban en el mismo lugar, al menos que el escenario se destruyera. ¿Para qué tanta cosa? Otro detalle que el Tenkaichi 3 hace mejor. El combo finisher del máximo poder. En Tenkaichi 3 cuando estábamos en modo máximo poder o Sparking, ganábamos la posibilidad de que al final de los vanishes o los rushes, podíamos finalizar el combo con un ataque especial sin gastar ki, algo que generaba daños extra y claro, nos incentivaba a combatir en máximo poder, dándonos más beneficios. Lamentablemente en Sparking Zero no les puedo poner nada, porque esta mecánica ya no está presente. El cooldown de transformación. En Sparking Zero, transformarnos o destransformarnos provocará una especie de timer o cooldown que no nos permite transformarnos de nuevo o destransformarnos por unos 5, 6 o hasta 7 segundos en total. ¿Por qué demonios agregaron esto? ¿Qué les estaba pasando por la cabeza? En Tenkaichi 3 podías transformarte rápidamente las veces que tú quisieras o destransformarte sin esperar nada de tiempo. Si tenías los puntos de habilidad, simplemente podías hacerlo y ya, cuando tú quisieras. Una cosa sumamente negativa que agregó Sparking. Golpes ilimitados.
Otra cosa que sí tenía el viejo Tenkaichi es que estando en full power podíamos golpear ilimitadamente al oponente. Todo esto dependía de cuánto nos dure el modo Sparking o máximo poder. En cambio los personajes, ahora en Sparking Zero, por lo general solo dan 20 golpes y el oponente caerá al suelo automáticamente. Hay personajes sumamente poderosos que pueden llegar a dar hasta 25 o 30 golpes antes de derribar al enemigo. ¿Será por balance o por equilibrio? No lo sé, pero esto ya no se siente ni por asomo tan épico como antes. El daño cargado de las técnicas. Si bien ambos elementos están en los dos títulos, el Sparking solo se limita a que una técnica cargada haga más daño entre más tiempo carga. Sin embargo, en el Tenkaichi 3 existe un daño secreto que consistía en soltar la técnica justo cuando escucháramos un sonido estridente. Hecho de la manera correcta, la técnica hacía mucho más daño que si la cargábamos al máximo. El daño secreto. Algo que lamentablemente se perdió en el nuevo título. La habilidad del Insta Sparking. El Full Power, Max Power o Insta Sparking costaba 3 puntos de habilidad únicamente en el Tenkaichi 3, algo que si bien daba ventaja en dicho juego, tampoco sacaba tanta por el modo de juego que existía en ese entonces. Lamentablemente en este nuevo videojuego, luego del primer y segundo parche, se corrigió esto, cambiando el costo de 3 a 4. Ya que por el estilo actual y el gameplay, los personajes con Insta Sparking tienen muchísima ventaja ante otros que no lo tengan. Algo que por más que se hiciera para balancear y por el bien del juego, no fue del gusto de todos. Simplemente era mejor lo del Tenkaichi 3. La mecánica del cansancio. Ya que mencionamos la habilidad del Insta Sparking, el Tenkaichi 3 hacía esto de manera perfecta, ya que si gastabas dichos 3 puntos de habilidad para usar la Ultimate, luego el juego te castigaba o te sancionaba con este icono de aquí. La carga de ki se oscurecía, lo cual funcionaba como una especie de mecánica de cansancio que nos nerfeaba bastante la velocidad de carga de ki. Para eliminar esto, debíamos volver a llegar al full power de nuevo o transformarnos o destransformarnos, por lo cual debíamos pensárnosla muy bien 2 veces antes de utilizarla. Una decisión que podía costarnos el combate o llegar a ganarlo si sabíamos utilizarlo bien. En cambio, pues en Sparking Zero esto desapareció totalmente. No nos pasará nada si abusamos de esta mecánica. ¡Qué fiasco! La fusión rotísima. Fusionarte en el Tenkaichi 3 sumaba todas las potaras que ambos personajes tuvieran equipadas, trayendo así a un guerrero inconmensurable y roto que sumaba todo, algo que en el Sparking Zero pues ya no ocurre. De hecho es poco viable unir a 2 personajes, ya que es mejor luchar separados e ir cambiando para que vayan recuperando su vida. El Rush demoníaco de Kid Buu. Otra de las técnicas más temibles y rotas que existían en el Tenkaichi 3. Esta era la cometida demoníaca de esfera de Kid Buu. Esta era brutalmente fácil de hacer encajar, quitaba mucho y dejaba al enemigo sumamente vulnerable para ir al full power, curarse durmiendo o continuar atacando. Algo que se perdió completamente en Sparking Zero, donde esta técnica ya no es tan viable y por ende ha hecho que este glorioso personaje ya no se use tanto como antes. Efectos de sonido de movimiento. Cosas como descender o ascender sonaban mucho mejor y de manera más correcta en el viejo Tenkaichi que en el actual Sparking Zero. También estar bajo el agua producía un sonido más natural y creíble en el título antiguo de la Play 2, que en este de la nueva generación se queda bastante corto a decir verdad. Les dejaré brevemente el ejemplo de cómo se escucha. El robo de vitalidad. Los androides de Sparking Zero, tras ser nerfeados, ya no son nada viables en combate. En cambio, en el Tenkaichi 3 eran seres terribles y aterradores, ya que podían mantenerse largo tiempo en combate recuperando sus energías. Vaya, son personajes con habilidades únicas e interesantes que solo ellos poseen, y en el título de nueva generación simplemente han caído en el olvido. El Broly sin limitador. Este es sencillo. En Sparking Zero solo existe una única versión de Broly clásico de Z, y es la de su primer película, o sea cuando tenía la diadema limitadora. Por lo que a Broly solo podemos verlo en estas 3 formas y ya: base con limitador, Super Saiyajin restringido con el limitador y el Super Saiyajin legendario. En cambio en el Tenkaichi 3 lo teníamos también con su forma sin limitador, vista en su segunda película, donde podíamos ver su Super Saiyajin verdadero de color dorado.
Y está también la versión legendaria grisácea con cicatrices producidas por el daño que le hizo Goku. Y yo me pregunto, ¿por qué demonios no agregaron a este brutal Broly de salida en Sparking Zero? Simplemente un misterio y un despropósito. Seguramente nos lo van a querer vender después como un DLC. La cola de Freezer. En el Sparking Zero, tras recibir daño usando cualquier versión de Freezer, simplemente tendremos al enemigo herido y ya, con raspones y moretones. En cambio, en el glorioso Tenkaichi 3, teníamos un daño espectacular fiel a la serie, con sus versiones con cola destruida y todo. Algo que no solo hace referencia al anime y manga, sino que es brutal. Lástima que le quitaran esto. La técnica definitiva de Piccolo. La zona de granadas infernales del glorioso Piccolo era una técnica devastadora en el clásico Tenkaichi 3, muy difícil de esquivar e imposible de cubrirse. La única manera de librarte era usar una barrera como la de 17. En cambio en Sparking claro le quitaron esa característica rota, haciéndola más difícil de conectar. Honor al enemigo derribado. En Sparking, un enemigo derribado será vulnerable a cualquier daño. Si le lanzamos un Kamehameha o nos lanzamos a meterle una acometida, impactaremos sin miramientos, algo que a muchos no les gustó por lo injusto que esto puede llegar a ser. En cambio, en el Tenkaichi 3 no podíamos atacar con técnicas de acometida a un oponente derribado. Si bien sí podíamos lanzarle una técnica especial, esta hará muy poco daño, creando un balance, algo que a muchos les gustaba bastante más al ser más equilibrado. ¿Qué opinas tú al respecto? Modo historia. Si bien ambos títulos tienen un modo historia sumamente deficiente y acortado, había una magia que desapareció en el actual Sparking Zero, el cual se limita a no solo dejar fuera muchos combates importantes, sino por el mal uso de las diapositivas y capturas que se limitan a resumir la historia. En cambio, en el Tenkaichi 3, aún con todo y sus limitaciones, se mantiene una coherencia audiovisual en el que la mayoría de elementos están presentes. Si bien el clásico Tenkaichi trabajaba mejor este apartado, le gana, sí, a Sparking Zero, pero por muy poca diferencia. Ambos modos historia son muy limitados. En fin chicos, espero que este video haya sido de su agrado. Les recuerdo, no soy hater de Sparking. Amo este juego y lo sigo disfrutando mucho, sobre todo con mods y jugándolo con mis amigos. Simplemente quería traerles este material para informarlos y sobre todo, entretenerlos. También aprovecho para recordarles que en mi otro canal, Zenkaichi, tenemos otro video más hablando ahora de lo que Sparking mejoró respecto al Tenkaichi 3. Les estaré dejando el link en la descripción y ahorita en el ending. Por ahora me despido. Hoy estuvo con ustedes... Zenkai Z.